Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas de la Escuela Superior de Ingeniería. Vamos a comenzar con el primer video de la sesión número 1. Vamos a hablar sobre los números reales, ¿ok? Los números reales, que es el primer tema, la clasificación de los números, cuáles y todo eso. Bueno, como este temario, esta materia, su finalidad es llegar hasta las integrales y su uso, entonces debemos comenzar desde la raíz, que es conocer los números, conocer su clasificación. En el cálculo está basado en el sistema de los números reales y sus propiedades. Pero nos preguntamos cuáles son dichos números reales y cuáles son sus propiedades. Todos los números tienen propiedades que deben de cumplir. Todas las operaciones tienen propiedades que se deben de cumplir. ¿Ok? Por ejemplo, los primeros números que podemos nosotros clasificar, ¿ok? Que podemos encontrar, por decirlo de alguna manera, van a ser los números que vamos a conocer como naturales, ¿ok? ¿Cuáles son esos números naturales? Pues los que aprendimos desde primaria, desde kinder, ¿ok? Son los números más sencillos, o lo que conocemos prácticamente todas nuestras vidas, que son aquellos con los cuales podemos nosotros contar, ¿ok? Podemos contar personas, podemos contar objetos, podemos contar dinero, podemos contar tiempo, ¿ok? Nosotros vamos a partir esta clasificación desde el 1 hasta el infinito. Todos los números a partir del 1 en adelante se van a llamar números naturales. Y su nomenclatura de estos números naturales sería la letra N. La letra N. Hay diferentes nomenclaturas, ¿ok? Pero por lo general es una letra N, ¿vale? Luego, si le añadimos a estos números naturales, le añadimos números negativos y el cero, por ejemplo, -2, -1, 0, y aquí ponemos los números que ya teníamos, 1, 2, 3, 4, 6, por ejemplo. Estos ya no se pueden llamar números naturales. Estos ya se van a llamar enteros. ¿Ok? Enteros. Prácticamente, este conjunto de números a partir del 0 hacia la izquierda de la recta numérica, todos los negativos, es la composición de números enteros. Los números enteros, su nomenclatura es una letra Z. ¿Ok? Ahora bien, la letra Z se puede diferenciar en Z negativa y en Z positiva. En esta clasificación, el 0 se considera como un número positivo. Entonces, el conjunto de Z positivos, de números enteros positivos, sería a partir del 0 y Z negativos a partir del -1. Enteros, ¿ok? No estamos hablando de decimales, enteros. Ok, ya tenemos ahí. Unimos el conjunto de números naturales y unimos el conjunto de números enteros y ya ampliamos el espectro de números conocidos como números enteros, donde se encuentran positivos y negativos. Ahora bien, nosotros podemos encontrar más números, más tipos de números. Cuando medimos una longitud, un peso, un voltaje, los números enteros son inadecuados, ¿ok? Porque cuando medimos una longitud pueden sacar números no enteros, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Entonces no se acopla. A lo mejor una distancia está entre 9 y 10 metros, ¿no? Entonces no podemos clasificarlo como números enteros. Están muy separados, muy lejos de uno de otro para dar suficientemente
o suficiente precisión entre un número y otro. Como le digo, alguna distancia puede estar entre 9 y 10, 8 y 7, por ejemplo, no sé. ¿Ok? Por estas razones, esto nos conlleva a considerar nosotros algo que vamos a llamar cocientes. ¿Ok? Estas cocientes son razones o cocientes de números enteros. Y es donde nosotros vamos a conocer aquellos números que se van a llamar como racionales. ¿Ok? Estos números racionales puede ser, por ejemplo, el 3 cuartos, puede ser, por ejemplo, el 7 octavos, pueden ser 21 quintos, ¿ok? Cualquier número que se pueda escribir de forma fraccionaria. Por ejemplo, 16 medios, por ejemplo, menos 17 entre 1. Son números racionales, o sea, son números que nosotros podemos ver como una fracción. Y a eso es a lo que se refiere esto de números racionales. Si tengo yo aquí una recta numérica, imagínense, ¿ok? Si a esto yo lo divido en tercios, entonces este es un tercio, este son 2 tercios, ¿ok? A los tercios les corresponde estas dos partes y a un tercio le corresponde esta otra. ¿Sale? Igualmente si lo transformamos en cuartos, 1, 2, 3. Por ejemplo, este es un cuarto y todo esto se podría mencionar como 3 cuartos. O sea, son cosas que nosotros podemos dividirlas o que podemos encontrar su valor en forma fraccionaria, pero también podemos encontrar su valor en forma decimal. Por ejemplo, un tercio es igual a 0.33. Periodo, el 3 se repite. 3, 3, 3, 3. El 2 tercios podemos encontrarlo como 0.66. Periodo, también. El 1 cuarto lo podemos encontrar como 0.25. Y el 3 cuartos como 0.75. ¿Ok? Los racionales hay que comprender que lo podemos llevar de decimal a fracción, ¿ok? Van de la mano, decimal y fracción. Para que se llame racional debe tener tanto su forma fraccionaria como su forma decimal. Observen aquí que yo puse dos números, ¿ok? Dos números que normalmente se escribirían este como 8 y este como menos 17. Ok, ya que son iguales, son números enteros. Pero nosotros, esos números enteros tienen un significado o una equivalencia en fracción. 8 es igual a 16 sobre 2, o 8 sobre 1, o 24 sobre 3. O sea, hay muchos valores iguales a 8 enteros. ¿Sale? En este caso, no podemos incluir el 5 sobre 0. Ni un número negativo sobre 0, porque es imposible dar significado a estos valores, ¿ok? Cualquier cosa sobre 0 es una indeterminación. Recordemos que siempre que la división entre 0 nunca va a ser permitida. Los números que pueden escribirse, y aquí viene el concepto de números racionales, que sería su nomenclatura, sería Q. Los números racionales tienen su forma m sobre n. Otros libros lo mencionan como p sobre q. Es lo mismo, ¿ok? Algo que se puede escribir como fracción, donde la única condición deben ser ambos ya sea p, m, q o n, deben ser enteros. ¿Ok? Deben ser números enteros. Y el denominador, que sería n o q, como lo encuentran ustedes, debe ser diferente de 0. El denominador no debe ser 0. Puede ser cualquier otro número excepto 0 para que se llamen números racionales.
¿Los números racionales me sirven para medir todas las longitudes? No. Desgraciadamente no. Hay más números. Este hecho fue descubierto hace muchos siglos, no años, siglos, por allá del siglo V a.C., por los griegos. Ellos demostraron que aunque la hipotenusa de un triángulo rectángulo con la siguiente longitud, por ejemplo, si yo tengo aquí, voy a sacar mi regla, acuérdense que, vamos a ver, aquí estamos, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿no? Imagínense, y yo aquí tengo un ángulo recto, de esta manera, ¿vale? Este es un triángulo rectángulo. Pitágoras solamente funciona en un triángulo rectángulo. No funciona para otras cosas. Mucho ojo con eso. Geometría básica. ¿Ok? Ahí está mi triángulo. Me dice que si yo tengo catetos son los lados, de una unidad de distancia, entonces, armando el teorema de Pitágoras, me quedaría como 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ya saben, la suma del cuadrado de los catetos. Y esto me queda como raíz de 2. ¿Ok? La raíz de 2 no puede escribirse como un cociente de 2 enteros. No se puede. La mayoría de raíces, por decirlo de alguna manera, son números que no se pueden clasificar como racionales. Ok, hay excepciones, por ejemplo, raíz de 1, raíz de 0, raíz de 4, raíz de 9, raíz de 16, esos te dan un número entero. Pero las demás raíces, raíz de 15, raíz de 7, raíz de 8, raíz de 3, no se puede escribir como un número racional. ¿Ok? A esta clasificación que no se puede conocer como un número racional, se le conoce como número irracional, o sea, no racional. Básicamente es eso, no racional. ¿Sale? Y esto por lo general se pone con una letra I, por lo general. Lo pueden encontrar con otra nomenclatura, no hay problema. Pero por lo general se encuentra como la letra I, su nomenclatura. Vamos a encontrar, como les decía, varios ejemplos. Por ejemplo, raíz de 3, raíz de 20. Hay números que conocemos realmente desde hace mucho tiempo de nuestra vida. Por ejemplo, el valor de pi. Sabemos que es 3.1416, pero realmente no es 3.1416, es como un redondeo. El verdadero número de pi es 3.1415 y infinitos decimales que no se repiten, son de forma aleatoria hasta ahorita. Ok, ese número pi no se puede encontrar en su forma fraccionaria. Lo podemos a lo mejor casi encontrar un número que se parezca. Pi se puede parecer a 22/7, más no es el valor de pi. Mucho ojo, ¿eh? Y vamos a poder encontrar diferentes números, por ejemplo, el valor de E, el valor de phi, por ejemplo, el valor de phi, etcétera. Una cantidad de muchos números igual que no van a poder encontrarse como números irracionales. Bueno, ya que vimos estos de los números irracionales, nosotros vamos a poder enumerar algunas características, ¿vale? Todos estos naturales, enteros, racionales e irracionales son considerados toda la gama o todo el conjunto de números reales, ¿ok? Racionales e irracionales. Los números reales pueden verse como etiquetas para puntos a lo largo de una recta horizontal. ¿Ok? Allí miden la distancia a la derecha o a la izquierda. Voy a armar aquí una recta. ¿Sale? Una recta numérica algo larga. Ahí está. ¿Ok? Voy a poner un punto de referencia que por lo general es el 0. ¿Sale?
Aquí vamos a encontrar infinito negativo, aquí vamos a encontrar infinito positivo. ¿Ok? Nosotros vamos a poder encontrar diferentes tipos de números a la izquierda, que van a ser los negativos, y a la derecha, a partir del origen, que en este caso el origen sería el 0. ¿Ok? Nosotros vamos a poder encontrar en esta, como les decía, diferentes números. Por ejemplo, el valor de 1, el valor de -3. Podemos encontrar un número fraccionario, por ejemplo aquí, 3 medios. Y bueno, nosotros vamos a poder encontrar, como les digo, cualquier tipo de número. Por ejemplo, aquí yo puedo encontrar el -1/2. ¿Sale? Este número se va a denominar coordenada del punto. Punto 1, punto -3, punto -1/2, etc. ¿Ok? Y la recta coordenada resulta que se llama recta real. Esta es una recta real, porque podemos encontrar todos los valores de conjunto de números reales. Sale cualquiera. Pero recuerde, vamos a recordar que el sistema de números reales puede ampliarse un poquito más. Un poquito más, y aquí es donde entra una nueva clasificación. Si yo a este eje le hago una línea, ahora sí, para el fondo y para el frente, es un nuevo eje. Y este eje van a aparecer los números complejos, o también llamados imaginarios, que es raíz de -1. Ok, están en otro eje. No están en la recta real, están en otro eje. ¿Ok? Estos números complejos van a tener su forma a más b por i. ¿Ok? Donde a y b son números reales e i es raíz de -1. Un ejemplo así básico de estos números complejos puede ser raíz de -1. Una raíz negativa. Acuérdense que cuando nosotros tratamos de encontrar en la calculadora el resultado de una raíz negativa, no podemos. Nos sale error. Entonces es por eso mismo. Nosotros vamos a encontrar ese número en un plano diferente. ¿Ok? Y vamos a llamarlo como números complejos. Para finalizar este video, yo voy a generar algo muy importante. Un diagrama. Este diagrama de aquí ejemplifica todos los números, toda la clasificación de números que estamos nosotros hablando, ¿ok? Muy al fondo están los números naturales, los que nos sirven para contar. Si nosotros le agregamos el 0 y los números negativos, se vuelven números enteros, que van a estar clasificados en números enteros positivos y en números enteros negativos, ¿ok? Luego, más afuera, o sea, envolviendo a los enteros y a los naturales, se encuentran los racionales, ya que un número entero, como vimos, 16/2, que es igual a 8, es lo mismo que un número racional. ¿Ok? Es un número entero, pero a su vez tiene una forma de escribirse de forma racional. Y por último, el conjunto que está arropando a todos es los números reales. ¿Ok? Que aquí puede ser positivos, negativos, racionales o irracionales. Los irracionales se encuentran aquí. Aquí se encuentra pi, aquí se encuentra e, aquí se encuentra raíz de 2, etc. Que no son racionales, no son enteros, no son naturales. Entonces se encuentran afuera y todo el conjunto son los números reales, que es una R. Y acá afuera se encuentran los números imaginarios. Ok, afuera de toda esa clasificación se encuentran los números imaginarios. Bueno, este es el primer video de la primera clase. Chequenlo, vamos a seguir viendo este tema. Y nos vemos ahorita en el segundo video.